Hola, buenas tardes. Soy Ana Quiroga y vengo a presentarles mi comunicación de Mariquant a Instagram, análisis de la evolución de la minifalda y de su repercusión en las redes sociales. En esta propuesta he intentado reflejar de alguna manera cómo a través de una prenda icónica del siglo XX, como fue la minifalda, se refleja, al mismo tiempo refleja en sí misma toda la historia de la emancipación femenina y también de lo colectivo LGTBQI. Una reflexión, en resumidas cuentas, en torno al potencial transformador de la moda y de cómo, en ese sentido, es un síntoma y reflejo de la sociedad en la que se determina. La idea no es partir de ese intento, ¿no?, de reflejar la historia del siglo XX en Occidente y hacer una reflexión en torno a esos más de 60 años de historia, desde que Marie Kondo crearía la minifalda en el 64, bueno, o la introduciría plenamente, a nuestros tiempos actuales, ¿no?, al 2020. Es decir, hacer ese recorrido genealógico entre la píldora y el Me Too. Para ello se plantean una serie de objetivos, ¿no? En ese sentido, el objetivo principal sería, ¿no?, ahondar en el alcance social de la minifalda y, a su vez, demostrar el carácter transversal y reivindicativo de esta prenda, no solamente en tanto en cuanto como elemento estético, sino también como elemento performativo, como se observará en los casos planteados a continuación. Para ello también, ¿no?, partimos de dos hipótesis centrales, que sería, por una parte, que la minifalda constituye en sí misma un elemento de cohesión entre los años 60 y la actualidad, y por otra parte, la televisión, así como, o sea, la televisión lo fue, como las redes sociales actualmente, ha tenido un medio con un gran poder de persuasión, ¿no? Y en este punto lo que nos ha permitido establecer, ¿no?, paralelismo entre los años 60 y la actualidad es cómo se ha pasado de la televisión a las redes sociales y cómo estos medios, ¿no?, tienen una capacidad de transmitir, pero también de reflejar el síntoma, es decir, de ser el síntoma y el reflejo de la sociedad en la que se determina el cambio. Para ello se ha establecido un marco cualitativo interdisciplinar que nos permitirá conectar la narrativa televisiva con las redes sociales. Un relato multifocal en torno a la minifalda y su evolución social e histórica. Bien, paso a presentarles lo que es mi caso de estudio en sí mismo. Lo que he buscado en esa comparativa genealógica, ¿no?, en torno a la evolución de la minifalda ha sido tomar como ejemplo uno de los primeros casos de censura de la misma, que se da en Francia en el 64, y traerla a uno de los casos más actuales de censura que se da en España en el 2020. Bien, en el caso del 64 tenemos elegido la denuncia de Noël Noblecourt, que era una speakerine, es decir, presentadora de televisión de los años 60 en Francia, muy conocida también por haber trabajado en diferentes series televisivas y formatos televisivos de todo tipo, en ese momento ya, y en el 64 trabajando en el Journal de Les Chercheurs, es despedida por considerar que lleva una falda demasiado corta, ¿no? Las razones no fueron muy explícitas en ese momento, pero básicamente la cadena pública francesa, la RTF, decidió despedirla ya que consideraba que su atuendo, su minifalda, no, digamos, respondía a las premisas, ¿no?, de adecuación estética y moral en cierto sentido. Frente a esa actitud, Noblecourt fue despedida, fue puesta en su lugar otra presentadora mayor y con una posición social mucho más alta, y su caso se convirtió dentro de la historia de la televisión francesa en un caso paradigmático por una parte, ¿no?, del poder del peso de la moralidad, del peso de lo moral en la tradición francesa, pero también de cómo la televisión refleja esa necesidad de cambio, ¿no? De hecho, Noblecourt reivindicaría su caso en sucesivas ocasiones en la televisión francesa y se ha convertido en una suerte
de símbolo de la emancipación femenina de ese momento, de los 60, ¿no? Y ya en el presente, con el caso de Mikel, en el 2020, nos ha interesado especialmente porque se trata de un joven vasco, de adolescente, que, bueno, dentro de motivado por la situación o por la emancipación femenina y por la lucha del Me Too y todo este cuestionamiento de los roles de género, lo que planteó fue directamente llevar una minifalda a clase, bueno, pues como él mismo reconoce, le apetecía, ¿no? Y ese gesto, si aparentemente inocente, ¿no? Pues lo recogió en la red social TikTok y conllevó numerosas críticas por parte de sus docentes y también por parte de algunos de sus compañeros. Bien, tras publicarlo en TikTok y denunciar su caso, uno de sus seguidores de la red de TikTok decidió sumarse a su lucha y propuso a todos los compañeros, a todas las adolescentes españoles en general y también de otros países, seguir ese tipo de propuestas, ¿no? Y animó a que llevasen todos falda en noviembre, el 4 de noviembre. La propuesta fue secundada con muchísimo éxito y refleja también cómo los jóvenes pues, intentan, ¿no? Al igual que hacía Noël Cour en el 64, que en el 2020 también las minifaldas siguen siendo, ¿no? Un elemento de alguna manera de subversión, pero también de identidad, ¿no? y de lucha creativa, ¿no? Como decíamos, como comentaba anteriormente, ¿no? La minifalda supone de alguna manera ese momento de ruptura. Pese a la crítica que tuvo Noël Cour en el 64, ¿no? Ese momento que fue bueno, denostada por la televisión francesa por considerarlo un gesto indecoroso, lo cierto es que vemos como en la misma televisión francesa que la despide 3 años más tarde, de su suceso entre 66 y 67, en el programa Ding Dang Dong se refleja esa realidad que ya empieza a ser más notable que cuando lo recogió, ¿no? Don Lecour en el 67-66, vemos como en programas como Ding Dang Dong la presencia de la minifalda adquiere una notoriedad bastante significativa y al igual que ya se presenciaba de alguna manera ya en el 64 cuando Marie Kondo introduce la minifalda en la sociedad occidental, se sigue destacando, ¿no? Ese carácter jovial y natural de la misma y cómo frente a todo tipo de presunción o de intención subversiva directa lo que denota esta prenda es una naturalidad y una búsqueda de lo cómodo, ¿no? y de lo honesto de alguna manera. Un gesto que si podemos comparar, ¿no? Se observa también en estos jóvenes de TikTok que siguieron la propuesta de Mikel. Es decir, vemos como el gesto de la mano, el gesto de las piernas, la manera de tomar la prenda como algo casual, sigue siendo muy similar y recupera esa esencia de la minifalda de Marie Kondo. Es decir, como de alguna manera podemos ver en estas imágenes como la esencia de Marie Kondo permanece en 60 años más tarde, adquiriendo un tono reivindicativo en lo que sea el espectro de los estereotipos de género, pero también la cuestión queer, ¿no? Y así, volviendo otra vez a Marie Kondo, ya en el 68 vemos como lo que denotaba es la prenda en sí misma, aparte de su carácter estético y totalmente innovador, es la búsqueda de un lenguaje puro, directo, fresco y suelto. Es decir, lo subversivo no como un acto reivindicativo, directo y brutal, como sería el medio del 68 francés, sino como un acto ligero. Es la légèreté, ¿no? La ligereza absoluta como acto subversivo de la elegancia. Y ese punto de la légèreté, de la elegancia sin más, también se recoge en el caso de Mikel, que llegó directamente hasta bueno, Canadá, ¿no? Y cómo ese gesto ligero pero decidido marca una nueva manera de enfocar esta prenda y también de enfocarnos como sociedad, ¿no? Y en lo que decíamos, ¿no? Lo que buscaríamos es ese gesto activo pero sencillo, ¿no? Como una mirada directa de los jóvenes y de la propia Noël Cour y de las modelos de Marie Kondo recoge esa esencia de lo simple, pero al mismo tiempo de la meramente del gesto en sí mismo, sin más, ¿no? Es decir, lo honesto como última subversión. Y esto creo que es muy interesante pensar, ¿no? Como que la frase de Mikel recoge perfectamente la esencia de Marie Kondo. Me apetecía ir a clase con falda, no hay más, es decir, no hay más, no podemos entender que la minifalda
tiene un carácter plenamente subversivo como lo fue en Mayas del 68, no es esa búsqueda intelectual elevada, no, es algo directo, puro, ligero pero absolutamente transformador, y eso es lo que recoge también la performance de Miquel y sus compañeros. No, y la conclusión es directamente lo que me gustaría decir es que realmente Marie Kondo introdujo la minifalda en el 64, pero fue la sociedad la que lo hizo posible, la francesa en los 60 y la británica, pero también en España, cómo se recogió en la transición española, cómo se recoge actualmente con los jóvenes que siguen, ¿no?, reivindicando esa minifalda sin importar el género, ¿no? Como también, ¿no?, representa cómo la moda tiene un potencial transformador enorme, ¿no? Y cómo la revolución de lo estático supera incluso la subversión de lo propio, ¿no? Y ya por el último nivel me gustaría puntualizar que en esta nueva dinámica de lo rupturista, ¿no?, de la minifalda, ¿no?, hay que tener en cuenta la figura del prosumer, es decir, del productor y consumidor, ya que este es clave en la configuración de los mass media. Entender la figura del prosumer es entender que la capacidad subversiva de Miquel, un joven anodino sin ningún peso real, es incluso más alta que la que tenía Noble Cour en los años 60. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de unión y de vinculación con los otros jóvenes a través de las redes sociales de la cual carecía Noble Cour, y que nos pueden ayudar a entender hasta qué punto la moda actualmente también depende de las redes sociales y cómo un elemento simple y sencillo como fue la revolución de Marie Kondo puede adquirir nuevos actos discursivos en el siglo XXI. Y esto ha sido mi ponencia, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.